muchas caras nuevas, algunas que ya nos hemos visto. La idea es volver a dar este cuatrimestre de Tributación 2. Tributación 2 comprende lo que es impuesto a los consumos. Impuesto a los consumos que comprende básicamente los más importantes que tenemos en el país, que es el impuesto a valor agregado, y la segunda parte, que es el ingresos brutos con el convenio multilateral. Está bien separado, digamos, la temática. El primer parcial es solamente IVA, el segundo parcial es solamente ingresos brutos y convenio multilateral. La recaudación nacional se basa en los impuestos a los consumos. La base de la recaudación nacional tiene que ver con el IVA, y la base de la recaudación, el 90% de la recaudación provincial, tiene que ver con ingresos brutos. Entonces estamos hablando de los impuestos de mayor recaudación nacional y provincial. ¿Está? Y es lo que profesionalmente ustedes están en quinto año, a punto de recibirse. Siempre decimos algo muy simple, los tratamos como colegas prácticamente, porque digamos, se van a recibir, les va a tardar 6 meses, 8 meses, un año, pero los que están acá se van a recibir dentro de muy poquito tiempo y van a ser colegas nuestros. Entonces, los tratamos como colegas, pero les exigimos como colegas. ¿Está? Porque les exigimos como contadores públicos, porque prácticamente están a punto de salir. Y siempre decimos, ustedes eligieron ser contadores públicos, nosotros no. Entonces, si ustedes eligieron ser contadores públicos, les pedimos que nos respondan de la misma manera. Es decir, el trato es casi profesional. ¿Está? El ritmo que nosotros tenemos es el ritmo profesional, que es un ritmo intenso. La profesión tiene este ritmo, un ritmo muy intenso. Esta materia también tiene un ritmo muy intenso, desde el primero hasta el último día. ¿Está? Esto significa que vamos dando rápidamente los temas, pero exige de parte de ustedes mucho tiempo de estudio, porque no volvemos para atrás. Lo que se dio, se dio. No volvemos a tocar los temas ya dados, porque no hay tiempo. Materialmente no hay tiempo. Y además que no hay tiempo, este año es probable que sea muy complicado porque, digamos, el tema de los reclamos salariales del personal docente y no docente está muy fuerte, es decir, se ha deteriorado mucho el valor salarial, entonces hay muchos reclamos salariales de parte del personal docente y no docente. Y eso hace que se paralice la universidad. Entonces, les va a demandar a ustedes tratar de cubrir ese tiempo que no vienen acá con estudio de los temas que van a tener que dar. Los parciales en la próxima clase probablemente los programe el contador Villalba, ya los tiene. Entonces, la fecha de los parciales es probable que no se mueva, es muy probable que no se mueva. Así que yo siempre digo, tienen que hacer un eje de tiempo. ¿Qué significa hacer un eje de tiempo? Bueno, tengo tantos días antes del primer parcial. A ver, ¿cuánto voy a estudiar cada día para llegar al primer parcial? ¿Voy a llegar o no voy a llegar? Y piensen en ese eje de tiempo. Porque no piensen que una semana antes del parcial van a ponerse a estudiar. El que se pone a estudiar una semana antes del parcial seguro sale mal, seguramente. Porque no alcanza el tiempo material de aprendizaje, porque es muy largo. No es que sea difícil. Ojo, acá nosotros no estamos dando ningún oscurantismo, ni ciencias raras, no estamos dando derivadas. No. Es solamente liquidación de impuestos. Nada más que eso. Y la liquidación de impuestos es bien sencillo. Es una ley que dice cómo los contribuyentes tienen que pagar los impuestos. Es bien sencillo. Pero significa mucho tiempo de aprendizaje. No poco, es mucho tiempo. ¿Tá? Insisto, esto no es difícil, es largo. Contador Villalba. Bueno, buenas noches. Yo soy el No me presenté, yo soy Raúl Caravena. El profesor Raúl Caravena, titular de cátedra. Yo soy el adjunto de la cátedra. Algunos ya me conocen. Y bueno, ¿qué decirles? Un año complicado, no es tirarles mala onda, sabemos que todos estamos pasando un año muy particular y este año en especial nos toca a nosotros en lo académico.
Eso significa que el contenido, que es mucho, nos va a costar darlo en su totalidad. Nosotros como perfil, digamos, de la cátedra siempre hacíamos lo siguiente. Ustedes son la prioridad para nosotros, siempre apoyábamos los paros, y los que son recursantes lo saben, intentábamos siempre dar clases. Pero creo que el límite se agotó. Y lamentablemente la parte más delgada, la parte más fina son ustedes. Van a verse afectados, ya la semana pasada lo sintieron, la semana que viene, el lunes de nuevo hay una semana completa, bueno, viene la Semana Santa, pero de lunes a miércoles nuevamente hay una medida de fuerza que incluye también a los no docentes. Entonces, va a ser complicado. ¿Qué va a significar esto, como dijo el contador Carabén? De que no vamos a poder dar todos los contenidos, ni teóricos ni prácticos. Entonces, va a depender, obviamente, vamos a tener prioridades, sabemos lo que tenemos que dar, vamos a dar las cuestiones prioritarias, pero no nos va a dar el tiempo porque ya venimos muertos con lo que perdimos y lo que vamos a perder la semana que viene. Y lo que viene después a partir del 27 de abril, que es otra semana completa. Entonces, esta es una situación muy complicada. Lamentablemente la van a percibir ustedes y van a tener, como dijo el contador, en una situación normal de dictado, como en años anteriores, era difícil. Ahora se les complica más. La idea mía no es ni del contador ni del resto de los chicos que van a hablar ahora, el contador Casino, el contador Carabén. La idea no es asustarlos, simplemente es ponerlos en situación. Además del desafío, tenemos una complicación. Y nosotros este año nos vamos a adherir en su totalidad a todas las medidas de fuerza. Tenemos el privilegio de no vivir solamente de la docencia. Tenemos otras actividades, pero el personal que vive de la docencia exclusivamente o el personal no docente no da más. Si a nosotros nos afecta, imagínense al resto. O sea, este año es a cumplir con las medidas de fuerza y pedirles una autoexigencia, como decía el contador, de tomar conciencia de lo que ya dándola normalmente era, bueno, ahora se agravó la cosa. ¿Qué decirles además de lo que dijo el contador? Vamos a dar clases los días lunes a jueves de 20 a 22. La modalidad va a ser híbrida. La hibridez significa, les pido por favor, que no queremos que el docente que venga a dar clase, teórico o práctico, el día que venga a darla, no tenga alumnos presentes. Eso no, por favor. Ya ha pasado. Es realmente una falta de respeto de ustedes hacia nosotros por la dedicación que le damos, que venga un docente y como es híbrido, pongo la fotito, me quedo en mi casa. A mí también me encantaría dar clases desde mi casa o desde la oficina. Pues nosotros venimos. Entonces, organícense, ya van a ser casi contadores. Que venga. No digo el número de hoy, seguramente hoy es por la presentación, algunos no nos conocen. Vinieron muchos, son prácticamente 180 los inscriptos. Hay mucha gente que está online. No le vamos a pedir, como muchos chicos que me conocen, de procedimiento, me preguntaron por el vínculo que tenemos en la calle, en situaciones X, y me consultaron por correo si vamos a tomar la modalidad de que va a haber una exigencia de venir por lo menos en un porcentaje de manera presencial. Eso no va a ser como procedimiento tributario. El que no quiere venir, no puede, bárbaro. Ahora, el que puede venir, haga el esfuerzo de hacerlo. No es lo mismo el sistema híbrido, quedarse en casa donde sea, o estar en el celular, que venir a clase y seguir la clase con el profesor y los compañeros y el feedback que se genera. Eso está probado, digamos, en algún momento se va a volver o se está volviendo, digamos, a los orígenes. Pero en la universidad no va a ser así porque, bueno, nosotros nos tuvimos que adaptar a esto y también por la competencia de las universidades privadas, incorporar la hibridez. Aprovechenla, participen, no importa que estén lejos, pero vengan si pueden. La dinámica es diferente, se aprende de otra manera. Lunes a jueves de 20 a 22, nosotros seguimos dando la cuarta clase en la semana cuando en realidad nuestra carga horaria dice por el plan de estudios que son 3, pero no llegamos. Fíjense si no llegamos dando 4 veces a la semana, lo que va a pasar con el caos este de la cuestión de los paros docentes y demás. Final. Todo lo que le han dicho,
todo lo que han escuchado, lo que se ha dicho en pasillo, una parte es cierta. Una buena parte, dice el titular. Una parte es cierta. No tengan miedo, no se asusten, no se intimiden. Tómenlo como un desafío. No es fácil, chicos. No es fácil. Por algo llegaron a esta instancia. Pongan lo mejor de ustedes. Estamos acá para acompañarlos. Y bueno, voy a dejar hablar al resto de los colegas para que hagan su presentación y agreguen las cuestiones del caso. Al final, antes de iniciar la clase teórica, que vamos a tener clases hoy y mañana jueves, la semana que viene no, vamos a tener una suerte de canal de comunicación a través de lo que es esto, el sistema híbrido, y además a través de un correo de la cátedra que tenemos en Gmail, que después los contadores van a anotar en la pizarra. Así que les deseo lo mejor, disponibles para ustedes en lo que sea, y bueno, suerte. Actualmente lo que es profesional está cerrando también a las 10 horas. Entonces yo le quería pedir, por favor, si igual entiendo esta presentación, pero a lo largo de los días y demás, que tenemos clases, si los avisos se podían dar una media hora antes, o el aviso importante de la clase final, a las 9:30, porque yo por lo menos me tengo que ir. Si no, Pero yo tengo entendido que se había extendido a las 10:15. ¿Se redujo? Ah, se redujo de nuevo, qué lástima. Sí, lo vamos a tener en cuenta, sí, pues la verdad que nos da pena. Lo que pasa es que siempre llegamos hasta las 10 menos 5 damos clase, ese es el tema. Sabés que somos medio locos por eso. Pero yo, honestamente es una pena porque estábamos contentos porque en su momento era el problema de todos los chicos, sobre todo los que tienen que tomar otro colectivo e ir a otra parte de la ciudad. Pero aparte hay otro problema, hay veces que están dando clase, terminan 8:05 y hasta que empezamos o nos conectamos todos, recién empezado 8:15, 8:20. Claro. Y sí o sí tenés que estirarte hasta las 10 porque si no queda muy cortito. Perfecto. Pero bueno. No, gracias a vos. Bueno, buenas noches. Para los que no me conocen, soy el contador Cassim. Nos van a encontrar básicamente en la parte práctica y también en alguna clase de teoría. Para no volver a repetir todo lo que ya fueron diciendo los profesores, tengan en consideración lo siguiente. Primer parcial, IVA. Segundo parcial, ingresos brutos más convenio multilateral. Con lo cual, toda la primera parte de las clases teóricas, vuelvo a repetir, impuesto de valor agregado, y la guía de trabajos prácticos de la primera parte es exclusivamente de IVA. ¿Para qué? Para poder llegar al primer parcial en esa parte específica. Una vez que tengamos el primer parcial, comienza la parte teórica, primero de ingresos brutos, después convenio multilateral, y la segunda parte de la guía de trabajos prácticos que tiene que ver con ingresos brutos y convenio multilateral, que son liquidaciones distintas. Para la parte práctica ya vamos a subir oportunamente la guía de trabajos prácticos actualizada para este año, que es la que vamos a ir desarrollando en clase. Obviamente que los primeros prácticos que están referidos a objetos, sujetos, hecho imponible, son prácticos teóricos. ¿Por qué? Porque son conceptos de ubicarlo dentro de la ley referido a la parte teórica que va a desarrollar el profesor. A partir de débito, crédito, comienzan los juegos numéricos de los prácticos. Recomendación, si ustedes quieren entender los prácticos y poder desarrollarlo, ligeramente tienen que saber de qué es el práctico y haber leído algo de teoría. Porque si van a venir, sentarse y copiar la resolución, no le va a servir. Porque van a llegar, como le decía el contador, una semana antes del parcial, a ponerse a ver los prácticos, y si no entendieron las primeras 5 unidades, los 5 artículos de la ley, de nada les sirve ir al ICOTE, ir a exenciones si no entendieron el objeto, sujeto, el concepto de venta, etc. Con lo cual, ¿qué le queremos decir? Van a tener que desde el minuto 1 empezar a ver la materia. Cuando arranquemos con el primer práctico, que va a estar referido a objeto, que abarca parte de artículo 1, 2, 3 y 4, necesariamente van a tener que leer, si quieren
Ahora, si quieren escuchar y copiar, listo, está en cada uno. Pero si quieren que les sirva la práctica, por eso los invitamos que vengan, los que pueden, presencial, porque se genera un ida y vuelta de pregunta y respuesta que les sirve muchísimo. De hecho, el año pasado, la gran mayoría de los chicos que vinieron presenciales no tuvieron problema. Ningún problema, los 2 parciales y en el final. En cambio, la parte que está online, ustedes se conectan, se distraen, empiezan a mirar una cosa, hasta justo empiezan la Copa Libertadores, para otros la Sudamericana, entonces es más divertido que estar escuchando al profesor hablando de impuestos. Bueno, está en lo que cada uno quiere hacer. Consejo, quieren aprovechar, quieren aprender, si pueden, venga presencial. ¿Por qué? Más en la parte práctica, porque se genera el ida y vuelta de pregunta y respuesta y le va a servir más que estar sentado mirando el teléfono. El contador después ya le va a fijar el tema de la fecha de los parciales, independientemente de todo el tema que se habló de los problemas por los paros, todo. Vuelvo a reiterar, los invito que vengan a clase presencial para poder, en la parte nuestra de práctico, poder desarrollarlo de mejor manera y que lo entiendan y saquen provecho. Pero para eso, si no leen y no saben de qué va a ser el práctico, van a venir de paseo. Así que bueno, los encontramos en la primer clase de práctico que tengamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchos también ya me conocen, recibido de esta misma universidad que todos, así que nos hemos cruzado en pasillos en varias cuestiones. Mucho más para agregar de los profes, sería un consejo, más que nada es aprovechen tanto a Raúl, a Darío, a Fabio, a Tino, a mí, son todos especialistas en impuestos, todos hacen profesión, es lo que nos gusta, es lo que nosotros amamos y es lo que nos da de comer día a día. O sea, hacemos todos tributación y hacemos esto. Salimos de acá, estamos de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche haciendo lo mismo. ¿Tá? Entonces, obviamente que los casos que nosotros vemos y la dinámica que por ahí tenemos de la práctica, es lo que nosotros le queremos volcar a ustedes. Y como segunda cuestión, ustedes tienen un objetivo. El objetivo es recibirse, el objetivo es aprobar. No es venir a escuchar a nosotros ni a, digamos, que le guste o no la materia. Esta materia ustedes la tienen, van a seguramente dentro de poco, mucho, un año más, un año menos, la van a aprobar. Van a tener que salir de acá sabiendo tributación, eso quédense tranquilos. Acá nadie sale sin saber tributación, por las buenas o por las malas. Y utilícenlo también como una herramienta que es muy probable que sea una herramienta que les dé de comer a ustedes. Porque lo primero que van a salir, se van a recibir y van a hacer alguna liquidación de algún monotributista, alguna liquidación de ingresos brutos. Entonces, de esta materia, es probable que sean sus primeras herramientas. Seguramente después van a hacer auditoría, balances y demás. Pero entonces, traten de sacarle provecho a la materia. Y con el tema de la hibridez también, aprovechen la hibridez para un día que están viajando, para una cuestión particular, alguna cuestión de fuerza mayor. Yo los invito justamente porque la dinámica que se arma dentro del curso, como dijo el contador casi, de preguntas, de respuestas, es muy difícil con la hibridez. Y eso que le pusimos todo el amor en su momento en pandemia y todo, y costó muchísimo y no salía como queríamos que salga, no se llega o no se explica de la misma manera. Tenemos retardo con el tema de internet, días de lluvia, ahora que empieza el invierno, chau, se corta la luz, no tenemos internet. Entonces, se pone muy complejo. Entonces, aprovechen la hibridez para casos excepcionales y el día que puedan, vengan, sáquense las preguntas. Y además, toda la cátedra está muy abierta a contestar preguntas. Tanto yo como Darío somos los que por ahí más respondemos dentro de la vía mail, porque por ahí les pasa que están haciendo un práctico, se traban y
seguramente lo más rápido debe ser algún compañero, pero no tengan dudas de escribirnos un mail, de mandarnos. Es más, yo siempre hasta doy mi teléfono, cosa que me consulten, no tenemos drama en ese sentido, somos una cátedra muy abierta, una cátedra muy exigente, pero que tratamos de que ustedes aprendan y que nosotros seamos los motivadores. Ninguno de acá le va a exigir más, digamos, de lo que ustedes nos den a nosotros. Si ustedes avanzan, nosotros vamos a avanzar. Si ustedes retrocedan, nosotros vamos a ir avanzando, no se preocupen. Así que en ese punto quédense tranquilos que le metemos pata. Así que, bueno, bienvenidos y gracias. Gente, ¿cómo organizamos el tema de los parciales? Gracias. ¿Cómo organizamos el... Profesor, disculpe, pero no se le escucha acá a los que estamos online. Gracias, gente, disculpen. Prioridad, reitero, prioridad a los alumnos que están cursando quinto año. Si tienen materias colgadas de cuarto o de tercero, no es nuestro problema. Se respeta el régimen y la prioridad son los que están haciendo quinto año. Si de pronto hay algún inconveniente o alguna cuestión que nos estamos pisando para alguna fecha, excepcionalmente podemos negociar, pero nosotros partimos de la siguiente premisa. Trido es una materia de cursado normal en el primer cuatrimestre y es de doble cursado en el segundo. Entonces, se respeta las fechas de quinto año de trido y podemos llegar a coordinar o combinar con las materias de cursado normal de quinto. Punto. No vengan después con el tema de que la nota, que esto, que no sé qué, que quiero cursar condicional, no. Entonces, ¿cómo la organizamos? Lunes, doble cursado de auditoría, y martes, contador Esquivel, él está esperando las fechas que yo todavía no se las pasé. Martes, fecha de contabilidad pública, la contadora Subreski. Entonces, intenté hacer, digamos, para no pisarnos, miércoles o jueves el examen. Va a ser a las 19 horas. No sé si tienen el calendario de este año, las mesas especiales están previstas para el día 18 al 22, todavía no tenemos fecha, con lo cual no podemos tomar parciales en esa semana, en razón de lo cual el primer parcial va a ser, pase lo que pase, paro o sin paro, no lo vamos a mover. El día 28/05 a las 19 horas. Reitero, para los que están a distancia, 28 de mayo es jueves a las 19 horas. El segundo, el 1 de julio, lo estiré lo más que podíamos. 1 de julio el segundo, también a las 19 horas. Y el recuperatorio, el cuatrimestre termina el 30. Siempre nos pasa que no podemos llegar para los recuperatorios en fecha, en tiempo y forma. Nos vamos a estirar y nos vamos a pisar para el día 7 de julio, también a las 19 horas. Reitero, 7 de julio los recuperatorios. Con esto, ¿hay alguna duda? Analicen su calendario académico y vemos. Bienvenidos nuevamente a todos, éxitos en este desafío y nos estamos viendo próximamente. Reiterando lo que decían los profes, yo creo que, en serio, los que estamos acá hacemos profesión y sabemos qué es lo que ustedes necesitan como contadores. Y sabemos qué es lo que hace falta para el aprendizaje. Aprovéchenlos. Bienvenidos a que vengan a que asistan a clase.
hagan todas las preguntas que se les ocurra. Muchos hacen preguntas de casos personales. No tenemos ningún problema en contestarle o evacuarle cualquier duda. Siempre decimos, cuando ustedes salen de la facultad, lo primero que van a ir a hacer es la liquidación de un pariente, de un familiar, un monotributista, un amigo. Eso es lo primero que se hace. No le van a contratar para hacer auditorías, para hacer análisis financiero. No, para eso no van a contratar. O van a ir a hacer contabilidad, carga de comprobante, que también es otra materia, o van a ir a liquidar algún impuesto chiquito de algún contribuyente. Esto es trinchera. Esto es lo primero que salen a hacer en la profesión. Por eso insistimos tanto. Y insistimos tanto en el ida y vuelta, en el feedback, porque ahí es donde se aprende. ¿Tá? Se aprende en el ida y vuelta, al discutir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? No entendí tal cosa. Ahí es donde se empiezan a ver las cosas. E insistimos mucho, por ejemplo, en los parciales le dejamos tener las leyes. En la ley y el decreto reglamentario de IVA le permitimos que traigan el suplemento de repar, siempre y cuando no esté escrito. Por eso el primer día le decimos, no escriban, porque escribir significa copia y va un 0. Así, un hermoso huevo. No hay problema. Sí se les deja que lo pinten eventualmente, pero no escribirlo. Entonces, si se compran el suplemento de repar de la ley le dejamos que tengan en los parciales. Pero el que no estudió antes, y viene al parcial, yo siempre digo, es gracioso, porque agarran el libro, y van la hoja para acá, y van la hoja para allá, y van... Claro, el que no estudió, no va a venir a estudiar en el parcial, porque no se puede estudiar en el parcial. Sirve, eventualmente, si tienen alguna duda, con alguna exención, con alguna alícuota, con algún régimen especial. Para eso sirve tener digamos, el libro. No sirve para estudiar, no sirve para copiar. Y en la profesión ustedes van a tener todo el material, digamos, disponible cuando tengan dudas. ¿Está? Entonces, por eso decimos, los tratamos como profesionales, pero le exigimos una liquidación. O sea, nosotros le damos un caso y le pedimos la declaración jurada final. ¿Ah? A ver, directamente el resultado del parcial es cerrar una declaración jurada. El primero de IVA y el segundo de ingresos brutos y convenio. Pero es el cierre de una declaración jurada. ¿Ah? Básicamente esa es la dinámica que tenemos en esta materia. Muchas gracias. La idea, no, para que yo no termine, yo sigo. O sea, pues yo voy a desarrollar la primera bolilla, porque no alcanza el tiempo. Darío, el aula virtual me preguntan. El programa, no sé. El programa. El aula virtual me preguntan. Toma, vamos a hablar. Perdón. El tema del aula virtual. Ese es un tema mío que yo me colgué. Pido disculpas para que puedan, sí, de verdad, siempre me pasa lo mismo, pero este año con el tema de la semana pasada, debería haberlos habilitado, pero quédense tranquilos que los voy a solucionar, ¿sí? Yo manejo esa parte, así que no se preocupen. Ya sé que son más de 180 los inscriptos, pero quedaba esa parte pendiente. Disculpen nuevamente y bueno, los dejo con el profesor. Gracias. Bueno, hoy básicamente vamos a ver lo que es Bolivia 1, la parte inicial de lo que tiene que ver con... no, yo te dejo el programa, no sé si los quieren dejar en centro estudiante o donde sea, o se lo pasan. Les traje una copia. ¿Para qué? Para que nosotros seguimos el programa. ¿Está? Y en el examen final también tomamos, porque decimos tal bolilla, o sea, nosotros elegimos los temas que ustedes desarrollan, pero tomamos todos los temas del programa. ¿Está? Es la materia entera. Se toma de esa manera. Inclusive, a veces comenzamos a desarrollar prácticos cuando, por ejemplo, este año que va a ser tan complicado con los paros, es muy probable que no haya prácticos de monotributo, pero sí está en el programa y sí se toma en el final.
Y cuando nosotros decimos le exigimos como contadores, es porque yo te iba a preguntar concretamente cosas de la práctica. Te voy a preguntar preguntitas teóricas fáciles. No, te voy a preguntar exactamente el desarrollo de la práctica. ¿Tá? Bien, básicamente la unidad 1 es parte de la historia. Y parte de la historia tiene que ver con saber dónde uno está parado para saber cuál es la gravabilidad que existe. Siempre decimos, acá estamos en presencia de derecho tributario. Derecho tributario significa que estos son leyes, decretos, resoluciones, pero son normas. Lo que hace el Estado es emite normas, no le va a dar ejercicios prácticos. No existe ninguna norma que tenga ejercicios prácticos. Los prácticos los se desarrollan en la parte profesional. Lo que hace el Estado es emite normas. Cuando hablamos de sistemas impositivos, siempre decimos todos los impuestos que existen, todos en el mundo, podemos englobar en 3 grupos. Impuesto a los ingresos, a ver si apagamos una luz. ¿De dónde es? No, el ventilador. Ahí, ¿se ve mejor? Todos los impuestos podemos clasificarlos: impuesto a los ingresos, impuestos al patrimonio o impuesto a los consumos. Cualquier impuesto podemos clasificarlo en uno de esos. Muchos de ustedes van a terminar siendo asesores, muchos, siendo asesores en rentas, en municipalidades, en la legislatura o en distintas partes del gobierno. Y le van a decir, flaco, a ver, ¿qué nuevo podemos hacer? Necesitamos plata. A ver, ¿de qué piedra le sacamos agua? Pero no es broma, esto es muy habitual. Que a los contadores, a ver, decime cómo podemos recaudar más, de dónde podemos sacar más. Y ahí empieza el análisis conceptual de lo que tiene que ver con esta materia. Que nos guste o no nos guste, se enojan los abogados, pero es un área que los contadores les desplazamos a los abogados. Porque a los abogados no les gustan los impuestos, no les gusta la parte económica. Entonces, en otros países del mundo, quienes liquidan impuestos son los abogados. Por ejemplo, en Brasil son abogados, no son contadores. ¿Ah? Los contadores hacen la contabilidad y después le dan a los abogados para que liquiden los impuestos. Acá en la Argentina nosotros desplazamos a los abogados y somos nosotros los que liquidamos tributo. Por una cuestión puntual. Hoy se dice mucho que la IA va a desplazar a nuestra profesión a lo que hacemos nosotros. ¿En serio? Mire, yo cada vez que, ya me estoy poniendo bastante viejo, y en los 40 años de profesión, cada vez es más dependiente la empresa del contador público en la parte de impuestos. Cada vez se es más dependiente. Porque donde se erran los impuestos, las empresas se van al diablo. Sobre todo en nuestro país, que la carga tributaria es tan pesada. Somos uno de los países con mayores tributos en el mundo. Tenemos 168 tributos diferentes entre impuestos, tasas y contribuciones. ¿Tá? Somos uno de los peores países en cuanto a tributación. Entonces, ustedes van a tener trabajo, muchachos. No es que van a ganar mucho, no se van a hacer ricos, no piensen que se van a hacer ricos delicando, pero trabajo van a tener. ¿Está? ¿Por qué? Porque es una profesión muy demandante. Ustedes miran, digamos, hay estadísticas de profesiones en las que prácticamente no hay desocupación. Y la nuestra es una profesión que la desocupación es menor al 1%. Hay algún desocupado, pero es menor al 1%. Trabajo hay. El problema es la capacitación o el nivel de capacitación que se llegue. En otros países, la carrera de contador público, donde más se desarrolla es el área financiera, porque es importantísimo todo lo que tenga que ver con mercado de capitales, inversiones, manejo financiero y demás, es a lo que más deberíamos estar capacitados. El área de costos y el área de auditoría. Eso es el resto del mundo. En Argentina es impuestos. En Argentina el contador que no sabe impuestos no es contador. Así de una. Es una regla práctica que hay. Entonces, decimos, cualquiera de los impuestos los reducimos a esos 3 ítems. Cuando una persona recibe dinero, ¿qué hace?
O ahorra o gasta. O ahorra o consume. Entonces ahí siempre se dice que los impuestos a los consumos, como es el que estamos estudiando, estimulan el ahorro en otro lado y, digamos, en tanto no sea ahorro financiero. ¿Por qué? Porque si yo gasto, automáticamente provoco que otro esté invirtiendo, porque ese gasto implica consumo, consumo de bienes o servicios que otro tiene que invertir en la producción de bienes y servicios. Entonces hay una interacción entre el consumo y el ahorro a efectos de potenciar la economía. ¿Los impuestos son nuevos o viejos? Son viejísimos. Son viejísimos. Fíjense que en la Biblia hay un pasaje justamente que unos fariseos le preguntan a Cristo si está bien que cobren impuestos a los contribuyentes. ¿Y qué le contesta Cristo? Le pide una moneda con la cara acuñada del César, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está en la Biblia. Esto es viejísimo, los impuestos son viejísimos, porque desde que existe gobierno, existen impuestos. Roma cobraba impuestos, ¿para qué? A los países que ellos sometían, que los conquistaban, tenían la obligación de pagarle impuestos a Roma. Pues los romanos vivían al cohete, vivían de joda, entonces alguien tenía que pagar la joda. ¿Quiénes pagan? Los esclavos, la gente que labura. No cambió esto, ¿eh? Los que laburan pagan a los que viven de joda. Esto no cambió en 4000 años, sigue siendo así. ¿Está? Les guste o no les guste, sigue siendo así. Hay un grupo que tiene el poder para decir, ustedes tienen que pagar impuestos, y ustedes tienen que laburar y pagar los impuestos, para que otro recaude y gaste. Insisto, son 4000 años. A ver, no sé si conocen Turquía, y si no, los invito a que algún día vayan. Está el Cuerno de Oro, enfrente a Estambul, se une el mar Mármara con el Mar Negro. Y está ahí, el Cuerno de Oro es un estrecho muy chiquitito. 4000 años antes pasaban ya los barquitos de madera por ahí, barquito que no pagaba el impuesto, no pasaba porque le llenaban de flechas encendidas y lo incendiaban. De 4000 años los impuestos, no es de ahora. Los impuestos son muy antiguos, van cambiando las formas, van cambiando las normas. Fíjese que el IVA que nosotros estudiamos fue sancionado en 1973, vigente desde el 75. Es nuevito, tiene 50 años. No tiene tanto tampoco. Pero la imposición como tal, los impuestos, existe hace más de 4000 años. ¿Tá? Roma tenía el Rerum Venalium, que era justamente el impuesto que tenían que pagar los países conquistados o las comunidades conquistadas para mantener el imperio. En la Edad Media, que es cuando vienen las conquistas a América, los españoles trajeron la alcabala, que digamos tenían que pagar las colonias españolas al reino para sostener el reino. Siempre es así, ¿eh? El que labura paga para sostener al reino, no cambió eso. Perdón, estas opiniones mías me han costado muchos problemas, pero las sigo diciendo. En Francia, podemos destacar el Maltote con Felipe el Hermoso. En Estados Unidos, en la guerra de secesión, en la guerra, digamos, contra la esclavitud, después de esa cruenta guerra que tuvieron norte y sur por el tema de la liberación de los esclavos, se impuso un impuesto a los consumos para poder levantar el país, porque había quedado totalmente destruido. Y a partir de ahí, en Estados Unidos se impuso el tema de los impuestos a los consumos y nunca más se los sacó. La posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, se generaliza como recurso, pero era un impuesto a las ventas, no era nuestro IVA que tenemos nosotros hoy. Era un impuesto a los consumos, un impuesto a las ventas. ¿No? En 1919 ya von Siemens había recomendado cambiar la estructura de lo que era el impuesto a las ventas, ese impuesto clásico, el taxis que tienen los americanos. Estados Unidos no tiene IVA, Canadá sí tiene, Estados Unidos no. Brasil no tiene, bueno, ahora han puesto un IVA, pero digamos, distintas partes del mundo. Hay algunos que tienen IVA y otros que no, pero todo tiene impuesto a los consumos.
Todos los países tienen algún impuesto a los consumos. Emiratos Árabes no tiene impuesto a los consumos, no necesitan impuestos. Recién ahora acaban de imponer impuesto a las ganancias para los extranjeros. Los emiratíes no pagan impuestos porque no necesitan. Cada país vive de lo que tiene. Entonces hay países como los Emiratos que no necesitan cobrar impuestos. Ahora sí están pagando, como se quedaron sin petróleo, Dubái se quedó sin petróleo, entonces en Dubái los extranjeros están pagando impuestos a las ganancias, que antes no pagaban. ¿Tá? Insisto, cada país tiene su estructura tributaria propia. Por ejemplo, Paraguay tiene el IVA. Paraguay es muy sencillo en la parte tributaria. Paraguay la regla 10 más 10. 10 de IVA, 10 de impuesto a las ganancias. Y terminó. Es muy sencillo liquidar impuestos en Paraguay. Y realmente, digamos, funciona muy bien su economía. Muchas veces se critica a Paraguay, pero el guaraní es una de las 5 monedas más estables del mundo. Es más estable que el dólar, que tiene inflación. El guaraní no lo tiene. Entonces, cuando ellos quieren ahorrar, no ahorren en dólares, ahorren en guaraníes. Porque el dólar sí tiene 4 o 5% de inflación, el guaraní no lo tiene. Junto con la moneda, con el franco suizo, que no está en el euro, junto con la moneda de Singapur, y hay un par más de monedas que no me acuerdo. Pero digamos, es una de las monedas una de las 5 monedas más estables del mundo. En la Argentina, desde el año 1967, o sea, en el año 1935 se impone el primer impuesto a los consumos, que era el impuesto a las ventas. Y ahí donde se decía, no, hay que cambiar el impuesto a las ventas. Y ya en el año 67 se hablaba de implementar un IVA cambiando el impuesto a las ventas. Pero recién se sanciona la ley 2631, recién se sanciona en el 73, con vigencia a partir de 1975. Tiene solamente 51 años la ley. ¿Ya? Vamos a las técnicas de imposición. Cuando decimos hay una técnica de imposición que puede ser monofásica o plurifásica. Monofásica es una sola fase de la economía. Por ejemplo, la industria. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles, que solamente las pagan las petroleras. El resto de la cadena de distribución y venta final no paga impuestos a la transferencia de combustibles. Solamente paga la petrolera. Esa es una forma de imposición, una fase. Plurifásica es que todas las fases de la economía paguen el impuesto, como es la ley del IVA. La imposición monofásica puede ser manufacturera, mayorista o minorista. Son las 3 alternativas. En la industrialización, o en la parte mayorista o minorista. En tanto que la plurifásica puede ser acumulativa o no acumulativa. Es decir, que se vaya acumulando impuesto sobre impuesto o no. ¿Cuáles son los defectos de la imposición acumulativa? Primero es el efecto piramidación, que es el efecto de que si no se discrimina el impuesto en la facturación, vamos a dar 2 impuestos muy distintos en consumos. IVA e ingresos brutos. IVA se discrimina en la facturación, ingresos brutos no. Por eso es importante ver los efectos que tiene uno y otro. El efecto piramidación es que los agentes económicos calculan ganancias sobre los impuestos. ¿Por qué? Porque cuando compran, supongamos, un comerciante compra un puntero, y dice, bueno, vale 20.000 pesos, más IVA. Ingreso bruto está contenido en esto. Entonces calcula ganancias sobre 20.000. Le pongo un 50%, vendo a 30.000, más IVA. ¿Está? El impuesto a la ganancia está calculada por el impuesto que está contenido dentro del precio de los productos. Y el efecto cascada, que es el hecho que en la siguiente etapa vuelvo a aplicar impuestos sobre el impuesto contenido en la etapa anterior. Si no está discriminado, tiene ese efecto negativo. ¿Cuáles son las características principales del IVA? Es un impuesto no acumulativo, no forma parte de los impuestos en cascada, se trata de un impuesto neutro,
se trata de un impuesto neutro, no afecta la formación de precios. Los precios se calculan en función a los costos. ¿tá? Determino los costos, materiales, materias primas, mano de obra, costos indirectos de fabricación, determino el costo y sobre eso calculo la ganancia. Entonces, toda la estructura de ganancia o de determinación de precios no tiene incidencia la parte tributaria. Llego al precio final y a eso le adiciono después el IVA. En España se habla del impuesto añadido, no del impuesto al valor agregado, impuesto al valor añadido, que es prácticamente, es lo mismo, pero con otro nombre. No es acumulativo porque vos no calculás impuestos sobre impuestos. Perdón, efecto piramidación es cuando calculás ganancias sobre impuestos. Impuesto en cascada es que vos vas calculando el impuesto sobre el impuesto de la etapa anterior. Y el IVA, vos determinás el precio, los costos, sin tener en cuenta el IVA. Sin el monto del IVA. Entonces, a la siguiente etapa, vos no calculás impuestos sobre el impuesto de la etapa anterior. Es neutro. El precio, la formación de precios es neutra en función al impuesto al valor agregado. No incide, hablar de impuesto neutro no incide en la determinación de los costos y de los precios. Por eso no acumula. Participa de las técnicas de heredabilidad en país de destino, no de origen. Es decir, acá hay dos grandes cuestiones que tienen que ver, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y de los convenios de la OCDE, se hicieron convenios globales, partiendo de la ONU y partiendo, digamos, de todos los foros económicos mundiales, en cómo determinar los impuestos a los consumos y cómo determinar los impuestos a las rentas o impuestos a las ganancias. El convenio del GATT, que es un convenio internacional y como tal la Argentina suscribe ese convenio del GATT, por lo tanto tiene validez constitucional. Y después del año 1994, con la reforma de la Constitución, los convenios de no doble tributación internacional o los convenios internacionales que suscribió Argentina tienen rango constitucional. ¿Ah? Sí, ¿por qué? Porque lo firma el país, lo aprueba el Congreso y tiene un rango constitucional. Ese acuerdo del GATT dice que en el caso de los impuestos a los consumos, se graban las importaciones y están exentas las exportaciones. Es decir, en el país de destino donde se va a consumir un bien, ahí es donde se paga el impuesto a valor agregado. ¿Está? Por lo tanto, si yo exporto, no consumo acá. Si exporto, no exporto el impuesto. Lo vendo neto del impuesto. Y el Estado después me devuelve el IVA que pudo haber tenido en los materiales o los consumos de las cosas que compré para exportar. Se exporta libre de impuestos para que haya mayor competitividad internacional. Que el IVA no sea un trastorno al momento de exportar. Por eso es la cuestión de que en el caso del IVA las exportaciones están exentas o a tasa cero, porque no se exporta el IVA. Pero cuando se importa, sí, para salir de aduana primero hay que pagar el IVA. Decimos que el IVA es indirecto por dos razones. Primero, por las competencias tributarias. La Constitución Nacional le da potestades tributarias originarias para establecer impuestos a los consumos tanto a la nación como a las provincias. Por eso decimos que es indirecto, porque ambos, nación y provincias, tienen potestades tributarias originarias a efecto de establecer impuestos a los consumos. Nación establece el IVA, las provincias establecen impuestos a los ingresos brutos. Y el segundo hecho es la traslación. ¿Por qué? Porque todos los impuestos a los consumos, la esencia es la posibilidad de trasladar en el precio. ¿Ah? Siempre se traslada en el precio. ¿Para qué? Para que el que soporta la carga tributaria sea el consumidor final, no la empresa. Y hay jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en el sentido que, si por alguna circunstancia y decisión del Estado, por ejemplo, cuando se establecían, gracias, si no puedo hablar, si no me paro. Gracias.
Cuando no se puede trasladar en el precio, significa que lo termina soportando una empresa y tiene las mismas características del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, es inconstitucional. ¿Está? Entonces, esencialmente, los impuestos a los consumos deben ser trasladables en el precio. Si no, no pueden ser trasladados en el precio, son inconstitucionales. ¿Ah? Decimos que es real porque no interesa las condiciones personales de los sujetos que compran y venden, sino que interesa qué es lo que se está vendiendo y comprando. Y decimos que desde el punto de vista financiero es un impuesto a las transacciones, a la circulación económica. Mientras yo no venda o no compre, no pago impuestos. Si yo vendo, sí pago impuestos, si tengo una transacción económica. Mientras no tengo una transacción financiera, no voy a tributar el impuesto. Hay distintos sistemas para determinar el IVA y en el mundo ha ido cambiando la gravabilidad en el IVA y en nuestro país también, porque desde lo que salió del 73 cambió mucho, y cuando veamos la parte del objeto, sobre todo, digamos que hay cosas que cuestan, ¿por qué está redactado así? Es porque ha ido mutando a través del tiempo con las técnicas con los principios técnicos, las formas de que se fueron creando los sistemas. El sistema de adición es el sistema de sumar los valores de producción, sumar las materias primas, sumar mano de obra y costos indirectos. Y el sistema de sustracción es ventas menos compras. A su vez, el sistema de sustracción puede ser de base real o de base financiera. Base real es valor de producto menos valor de insumo, y base financiera es base contra base, ventas menos compras, o impuesto contra impuesto, débito menos crédito. ¿Cuál es el sistema que tenemos en nuestro país? Exacto, el último. Es decir, tenemos el sistema de sustracción con base financiera, y en base financiera es débito menos crédito. Esa es la forma de determinar el impuesto que tiene que ingresar un contribuyente. Débito menos crédito fiscal. Vamos a los aspectos especiales. Hay muchos problemas a veces con determinadas actividades y los impuestos se legislan por casuística. Por eso hay tantos regímenes especiales. Siempre decimos, donde hay alguien haciendo alguna actividad económica que le va bien, porque el que le va bien nadie le jode. Claro, si a vos sos un ninjera que está por la calle, nadie te van a ir a sacar plata. Le sacan plata al que le va bien. Entonces, donde hay alguien que se lo ve y que va bien, hay alguien del Estado mirándolo a ver cómo se le puede cobrar impuestos. Es así, sea la actividad que fuere. Los productos primarios. ¿Por qué son problemáticos los productos primarios? Estamos hablando de productos de la tierra, o sea, estamos hablando de la extracción de la tierra, ya sea en forma natural como la minería, o la producción primaria, ganadería, yerba mate, madera, té, tabaco. ¿Cuál es el gran problema? No tienen casi crédito fiscal, la gran mayoría, o sea, el costo es el costo de extracción, es el costo de mano de obra, es el costo de la tierra y sus productos. Entonces, siempre hay problemas que el débito fiscal es muy grande y no tienen crédito. Y cuando esto sucede, normalmente lo que produce es la gran aversión a evadir el impuesto. ¿Está? Entonces hay que buscarla, a ver cómo solucionamos los problemas de la evasión o del control de la evasión que puede existir. En un tiempo en la Argentina, por ejemplo, y en una de las técnicas, la producción primaria estaba desgravada hasta los años 89, 90, que digamos el famoso ministro Cavallo modificó la ley del IVA y pasó a gravar los productos primarios. Antes estaba fuera de imposición. La otra forma es grabarlos a tasa cero o grabarlos a tasa reducida. Nuestra ley actualmente tiene una tasa reducida para buena parte de la producción primaria. Al 10,5 en lugar del 21, que es la tasa normal. Establecer agentes de retención, es decir, cuando yo le pago al productor, ya me quedo con buena parte del IVA y lo deposito para que él no haga macana. Es lo que se hace en nuestro país. En el grueso de la producción primaria,
cuando el comprador le compra el producto primario, le retiene el 50 o el 80% del producto, de acuerdo al producto que estemos hablando, le retiene una parte del IVA y lo ingresa ya directamente al Estado. Entonces, el señor no tiene porque el que cobra dinero bolsillo, se lo gasta. Es así. Y después vemos cómo pagamos los impuestos. Pero es lo que sucede habitualmente. Siempre decimos es el crédito más barato, porque yo no tengo que presentar una carpeta al banco para que me dé ese préstamo. Me lo tomo y después veo cómo pago. Es la realidad. Entonces, la forma es a través de agentes de retención, de manera tal de achicar el riesgo a la evasión. Y también existió en la Argentina y en otros países también un crédito fiscal presunto, que yo cuando le compra al productor y él, digamos, sea un productor exento, me tome un crédito fiscal presunto por la operación. Esto existió en un tiempo en la Argentina y no hubo éxito y se lo descartó. El comercio minorista es otro gran problema. Cuando hablamos, a ver, el kiosquito que está acá enfrente, ¿qué le pueden sacar a un kiosco, el que está ya pasando la calle? ¿Cuánto vende un kiosco? ¿Cuánto vende un vendedor ambulante? ¿Cuánto vende un comerciante pequeño, un comerciante de barrio que agarra en una pieza de la casa, pone un cartelito y vende cosas? La recaudación es mínima. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crean sistemas alternativos. Primero, la opción es desgravarlos, pero no es bueno porque se anula la oposición de intereses. Régimen esperado de cuota fija, monotributo. Se crea el monotributo para que pague un impuesto y de esa manera se lo saque o se lo legalice de alguna manera que está trabajando en blanco y haga una pequeña contribución tributaria. ¿Ah? Esta es una técnica. O el régimen de sustitución por responsables no inscriptos, que cuando le vende a un no inscripto, le cobra una sobretasa del 50%. Esto existió en la Argentina y también fue derogado. Cuando se crea el monotributo, se elimina este sistema. Todo esto existió y todo esto es mutable. Lo que, por ejemplo, una de las cosas que yo no enseño son formularios o cómo ustedes presentan una declaración jurada es aleatorio. Porque esto va cambiando. De hecho, el año 2026 se cambió el sistema de liquidación de impuestos. Antes era una forma de liquidar y hoy tenemos una forma totalmente distinta de liquidar impuestos. ¿Ya? Entonces va mutando. Lo que ustedes tienen que saber son los principios o cómo determinar el impuesto. El hecho de cargar los números dentro de un formulario, insisto, ustedes tienen suficiente capacidad cognitiva como para ir cambiando los sistemas, o es en un Excel. A ver, yo cuando empecé la profesión posta, les juro, la declaración jurada era un papelito largo así, papel, una hojita de papel de 3 cuerpos. Débito, crédito, saldo. Y con eso íbamos al banco, con la tarasca toda junta, íbamos al banco, hacíamos la cola y se pagaba en efectivo. Así era la primera forma, era así la liquidación. Débito, crédito, saldo. Así de simple, en una hojita de papel así larguita. Esto fue mutando con el tiempo y a lo que tenemos hoy como liquidación, que hoy prácticamente el fisco sabe todo lo que ustedes hacen. Si hay alguien que es alcahuete, el fisco. Y si hay alguien que es espía y sabe más que ustedes de ustedes, el fisco. Sabe lo que consumen en tarjeta. Muchas parejas hasta no saben lo que consume la pareja, ¿o no? O ustedes le revisan la tarjeta de crédito a su cónyuge. Digo, no sé. La AFIP sabe más de ustedes que ustedes mismos a veces. Lo que consumen de tarjeta, lo que se deposita en los bancos, Mercado Pago, lo que manda. Hay gente que manda todo Mercado Pago, piensa que todo es negro. No, recontra controlado Mercado Pago, recontra controlado. Cuando van al exterior, aparece todo la parte de migraciones, pasan el puente. Todo queda registrado. Todo queda registrado. O sea, hay un sistema informático tan grande, pero tan grande que tiene el fisco, que todo lo que ustedes hacen, compra de autos, propiedades, tarjetas, bancos, hoy todo es financiero y prácticamente
ya no se anda con toda la guita en el bolsillo. No existe más eso. Es todo a través de monedas digitales o lo que fuera. Todo eso queda registrado. Bien, exenciones. Por política económica, dejamos que ciertos sectores políticos, o de acuerdo a la orientación política, no es lo mismo un gobierno de derecha como Milei con un gobierno más zurdo, totalmente, con la concepción es totalmente diferente. Por ejemplo, si ustedes van a Cuba o van a Rusia, si alguno ha tenido la oportunidad, van a ver que los impuestos son distintos, absolutamente distintos. Pero los dueños de los bienes y servicios también son otros. ¿Está? Entonces, cada país tiene, de acuerdo a la política económica, que la política global condiciona la política económica, va a tener los impuestos que desarrolla. También se suele dejar exentos los sectores de bajos ingresos. Bueno, este es uno de los problemas que nosotros tenemos en la Argentina, porque los sectores de bajos ingresos son los que más impuestos pagan. Porque no hay exención por a los sectores de bajos ingresos. Todos pagan ingresos, como es el IVA, en todas las compras de bienes y servicios que haga está contenido el IVA. Las exportaciones a tasa cero y atendiendo cuestiones sociales. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, que la medicina esté exenta sería un valor social importante. Bueno, nuestra legislación se va a dar cuenta que es tramposa, porque dice que está exento, pero lo graba por otro lado. Hay muchas de estas cosas que, digamos, se pretende decir por cuestiones sociales que están exentas, pero se graban por otro lado. Las formas de establecer las exenciones o establecer, digamos, el impuesto puede ser en etapa primaria, intermedia o final, y podemos tener varias tasas o una única tasa. Hemos pasado por todo. Por única tasa, al 18%, al 15%, y hoy tenemos 3 tasas, el 10,5%, el 21% y el 27%. Hoy tenemos tasas múltiples. La pirámide, que nosotros decimos la pirámide del derecho tributario, siempre va a estar la Constitución Nacional y no existe norma que pueda contradecir a la Constitución Nacional. Siempre va a estar al tope de la pirámide. Y decíamos hoy, a este rango también, los tratados internacionales, de acuerdo a la reforma del año 94, tienen rango constitucional. Después siguen las leyes, siguen los decretos reglamentarios, siguen las resoluciones del organismo fiscal, antes se llamaba AFIP, ahora se llama ARCA. Y después vienen todas estas normas hasta acá, son de cumplimiento obligatorio. Todo esto es de cumplimiento obligatorio. A partir de acá hay una serie de fuentes del derecho que no son de cumplimiento obligatorio, pero son muy importantes al momento de determinar cómo liquidar los impuestos. En esto tenemos la jurisprudencia, el jurisdictio. ¿Qué es la jurisprudencia? Es los fallos judiciales, la interpretación de los jueces respecto a las normas. Hay un viejo dicho que dice, la ley dice lo que el juez dice que dice la ley. Es así, ¿no? La ley dice lo que el juez dice que dice la ley. Es decir, está Dios y está el juez. Después todos los restos de los mortales. Pero en tributación es así. ¿Tá? Los jueces son los únicos que están encargados de interpretar las normas tributarias. Los dictámenes técnicos jurídicos, que son los dictámenes que emiten los abogados del fisco para interpretar algunas cuestiones, lo pueden tomar o no, no es de cumplimiento obligatorio. La doctrina, ¿qué es la doctrina?
son los que escriben todos los tributaristas. Lo que tenemos tiempo y nos gusta escribir y opinar. Bueno, son opiniones, pero no son de cumplimiento obligatorio tampoco. O sea, sí, señor. ¿Con qué se vincula tributación? Finanzas públicas. Ustedes vieron finanzas públicas. En finanzas públicas, básicamente, ¿qué tiene el presupuesto? Exactamente. Esto es finanzas públicas. La mitad de ingreso y la mitad de gasto. Pero básicamente para gastar tienen que saber de dónde ingresa. Entonces, básicamente tenemos que saber aplicar todas las normas de finanzas públicas para establecer cuáles son los ingresos del Estado para soportar los gastos que tiene. La macroeconomía, la política fiscal, la sociología económica, que tiene que ver con la teoría de imposición. ¿Quién paga los impuestos? Es decir, en las sociedades, ¿quién paga los impuestos? ¿Cómo se establecen los impuestos a la circulación económica, al ahorro, a la producción, ganancias, capitales? ¿Quién paga los impuestos? ¿Ah? O sea, nada es gratis. Nada que haga el Estado es gratis. Lo hace porque otro lo paga. Y lo pagan los agentes económicos, recaudando de impuestos propios o a través de recaudación de impuestos de terceros, como es el caso de los activos. Ventajas y desventajas y terminamos. Dos minutitos más y terminamos. Ventajas: neutralidad y no acumulación, eficiencia recaudatoria, después vamos a ver por qué. Control por oposición, ¿por qué? Porque si yo le vendo algo a él y él me paga, yo voy a tratar de no hacerle la factura, pero él me va a pedir la factura porque la factura va a tener crédito fiscal y él va a necesitar el crédito. Entonces hay una oposición y un control automático entre compra y venta, que esto tiene una cierta eficiencia. Eso favorece a la fiscalización, no se exportan impuestos y favorece la integración de la economía mundial, lo que decíamos hoy, porque no se exportan las exportaciones, no se graban las exportaciones y sí se graban las importaciones. En cuanto a las desventajas, regresividad, los que más pagan son los sectores más pobres, porque no pueden trasladar los impuestos, paga el consumidor final, ¿está? Entonces, en ese sentido, es impuesto regresivo, o sea, pagan las clases de menor capacidad. ¿Ah? Ahí terminamos. Traté de hacerlo rápido porque me piden para no perder el colectivo. Mañana vamos a ver objeto del impuesto. Objeto. Si pueden leer el artículo 1 y el 2, sería fantástico. 2 artículos le pido, no le pido mucho, 2 lean. ¿Verdad? Así podemos discutir también algunas cosas y me pueden entender más de algunas cosas que yo digo. ¿Ah? Bueno, gracias, gente. El manual, o sea, la edición de reparto tiene